El sínodo de los obispos sobre los jóvenes sigue avanzando. Es un sínodo, como pasó con el anterior, silencioso o quizá silenciado. Es decir, se decidió que no se dieran a conocer las intervenciones de los padres sinodales, lo cual no había ocurrido hasta, repito, el sínodo anterior, y esto se dice que es para que tengan más libertad para hablar. En todo caso, el sínodo sigue avanzando, no sabemos muy bien qué está pasando, pero la semana ha tenido noticias realmente importantes. En primer lugar, el Santo Padre, el miércoles, en la audiencia, se refirió al aborto con una dureza que yo nunca la había escuchado en ningún pontífice. No solamente condenó el aborto, lo cual es lógico que lo haga, no debería de ser una noticia que un papa condenara el aborto. La noticia tendría que ser lo contrario, es decir, la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre mordiera a un perro, eso se dice en periodismo. Es decir, que el papa condene el aborto es lo normal. Pero la dureza, la firmeza, la rotundidad con que condenó el aborto, repito, yo no la he escuchado, al menos con esas expresiones, nunca hasta ahora. ¿Por qué? Porque comparó el aborto con los crímenes que llevan a cabo los sicarios. Este fue el término que utilizó. Lo mismo que, dijo el Papa, lo mismo que no se puede encargar a alguien, a un sicario, para que mate a otra persona, del mismo modo no se puede cometer un aborto. Ha comparado literalmente a los que hacen abortos, por ejemplo, los que trabajan en las clínicas abortistas, los médicos que hacen abortos, los ha comparado con los sicarios de la mafia, bien sea en Italia o el crimen organizado en tantos otros sitios del mundo, los ha comparado, son sicarios, los que hacen abortos son sicarios. Pero también estoy seguro de que esa no era la intención del Santo Padre. Ha comparado a las mujeres que abortan con las personas que encargan a un sicario que mate a otra persona. Estoy seguro de que esto último no era la intención del Santo Padre, pero lo primero sí, lo ha dicho claramente. Lo mismo que los sicarios matan a personas, así están encargando a personas que maten a los no nacidos. Repito, es una condena durísima en el fondo y también en la forma. Pero quizá lo más duro de la semana han sido las declaraciones a una televisión norteamericana del cardenal Kupic, que está presente en el sínodo. El cardenal Kupic es el arzobispo de Chicago, muy ligado al ex cardenal McCarrick, muy ligado por muchos motivos, entre otras cosas por la amistad. No hay que olvidar que fue él el que le entregó al ex cardenal McCarrick, cuando todavía era cardenal, no había estallado el escándalo, pero ya todo se sabía. Bueno, pues fue él el que le entregó el premio Francisco porque representaba, se suponía, según Kupic, y ahí están sus palabras de grandes elogios, se suponía que era el que más encarnaba la reforma que estaba pretendiendo llevar adelante el Papa Francisco. Bueno, pues el cardenal Kupic ha hecho unas declaraciones diciendo que en su diócesis, Chicago, no se aplica la política, no se tiene la política de negar la comunión a las parejas homosexuales, es decir, a los homosexuales que viven como pareja y que, por tanto, aunque no ha especificado, se supone que no viven el voto de castidad, que en su diócesis se da la comunión a las parejas homosexuales. Bueno, es decir, a los homosexuales que practican la homosexualidad. Esto, lógicamente, ha levantado una grandísima polvareda. Y además esto coincide en la misma semana con otra noticia. La Congregación para la Educación Católica ha prohibido que sea renovado en su cargo como rector un sacerdote jesuita en una universidad de los jesuitas en Alemania. Es decir, una universidad de los jesuitas tiene un rector, lógicamente jesuita, y tiene que renovar su cargo, será por 4 o 5 años, y es preceptivo el permiso de la Congregación para la Educación Católica. Bien, la Congregación ha prohibido, o sea, ha negado ese permiso, por lo tanto no podrá renovar en el cargo. ¿Por qué? Porque este sacerdote jesuita ha hecho declaraciones
a favor de los matrimonios homosexuales e incluso ha dicho que él mismo ha dado la bendición a algunas parejas homosexuales. El provincial de los jesuitas en Alemania y el obispo de la diócesis donde está esa universidad, la diócesis de Limburg, han puesto el grito en el cielo, han protestado, han dicho que van a apelar. Bueno, a mí no me parece posible, ni se me pasa por la cabeza, que la Congregación para la Educación Católica haya tomado esta decisión de prohibir a un jesuita que sea rector de una universidad jesuítica precisamente por ese motivo, es decir, porque está a favor de los matrimonios o las parejas homosexuales, sin que haya informado al Santo Padre. Es decir, si no ha informado al Papa, puede hacerlo, a lo mejor está dentro de su derecho a tomar decisiones de calibre, esta es una decisión de un cierto peso, pero posiblemente haya informado al Papa porque además es un jesuita el que está implicado en una universidad de los jesuitas y nada menos que en Alemania. Es decir, señales contradictorias. Por un lado, Cardenal Cupich, un hombre muy próximo al Papa Francisco. No hay que olvidar que el Papa Francisco le ha nombrado a él para que participe en el sínodo de los jóvenes, le ha nombrado, es decir, no fue elegido Cupich por la Conferencia Episcopal Norteamericana. Por un lado, Cupich dice que él, en su diócesis, se está dando la comunión a las parejas gay. Y por otro lado, el Vaticano, la Congregación para la Educación Católica, niega que una persona que opina eso mismo pueda seguir como rector de una universidad, que es además una universidad de la propia orden a la que pertenece el verado por la Congregación para la Educación Católica. Señales contradictorias que además no son las únicas. Por ejemplo, cerca de la diócesis de Chicago hay, por supuesto, otras diócesis. En una de ellas, también en el estado de Illinois, en una de ellas el obispo ha dicho que en su diócesis no solamente no dan la comunión a las parejas homosexuales, sino que además no les va a permitir, si están viviendo como parejas homosexuales, no les va a permitir que tengan acceso, cuando muera uno de ellos, a los funerales. No van a hacer para ellos un funeral católico. Es decir, nos encontramos en un mismo estado, no solamente en un mismo país como es Estados Unidos, sino en un mismo estado, nos encontramos con dos obispos que tienen una postura sobre el mismo tema absolutamente contraria. En una diócesis se da la comunión y por tanto plena incorporación a la Iglesia, más plena es imposible, y en la diócesis de al lado se dice que allí ni siquiera pueden tener derecho al funeral católico si están viviendo como pareja en el momento de la muerte. Repito, ¿esto qué genera? Un gran, enorme desconcierto. Hay que ponerse en la piel del pueblo de Dios. Un enorme desconcierto. Estas señales contradictorias hacen que la gente esté despistada. Podemos añadir otras cosas. El ingrediente de que Cupich haya sido amigo y haya elogiado públicamente con grandes amistosos términos a McCarrick. Son cosas que a la gente en Estados Unidos y en el conjunto del mundo, porque hoy se sabe todo en cualquier rincón del planeta, cosas que a la gente la desconcierta. ¿Qué significa? ¿Está prohibido? ¿No está prohibido? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Por qué aquí sí que se puede? ¿Aquí no se puede? Creo que está en juego claramente la unidad de la Iglesia. Esto me parece evidente. En una diócesis esto es pecado, en otra diócesis no es pecado. Esto es evidente. Y por otro lado, creo yo también que está en juego la apostolicidad de la Iglesia. Es decir, la Iglesia es apostólica porque está basada en la roca de los apóstoles, pero no solamente la apostolicidad significa que está basada en la sucesión apostólica, está basada en la enseñanza apostólica, la enseñanza y la sucesión. Si nos quedamos sin la enseñanza, es decir, sin aquello que enseña la palabra de Dios, sin aquello que enseña el Nuevo Testamento, los evangelios y también las cartas, porque parece que San Pablo es hoy el gran enemigo a batir, porque él sí que habla, claro, de muchas cosas. Bueno, pues si nos quedamos sin la enseñanza contenida en la palabra de Dios y si la apostolicidad, que significa el magisterio continuo, lo que llamamos la tradición, es decir, cómo el magisterio se ha ido desarrollando y evolucionando, ciertamente ha ido progresando y avanzando, pero nunca volviendo atrás y negando el magisterio anterior y mucho menos negando la palabra de Dios.
Si quitamos esto, falla la apostolicidad de la Iglesia y desde luego falla la unidad. Una, santa, católica y apostólica. Una y apostólica, desde luego, a este paso ya no lo están siendo o corren el riesgo de no serlo. Vuelvo a repetir, pensemos en el pueblo de Dios. Pensemos en esa persona de Chicago o de cualquier otra diócesis norteamericana o una diócesis de España o una diócesis de cualquier país del mundo que dice, pero esto está bien aquí, esto está mal aquí. El Vaticano mismo dice, esto no puede ser, el caso del sacerdote jesuita alemán, y en otro sitio, en cambio, una persona muy próxima, uno de esos amigos del Papa, dice que eso sí que puede ser y que él lo hace. Creo que tiene que terminar esta confusión y tiene que terminar cuanto antes por el bien de todos. Después tendremos que tomar consecuencias, pero que termine la confusión cuanto antes por el bien de todos. Y para eso, una vez más lo repito, en este momento tan difícil, de tanta confusión, solo nos queda confiar absolutamente en Dios, abandonarnos en sus manos, suplicarle que nos perdone a todos nosotros pecadores y pedirle que acelere la hora en que esto termine. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.